La linterna temblaba en su mano mientras bajaba los escalones de madera. El aire estaba viciado, olía a humedad y a algo más que María no conseguía identificar. Cada paso crujía bajo sus pies. El corazón le latía tan fuerte que casi no podía escuchar nada más. Había encontrado esa puerta por casualidad, escondida detrás de unas estanterías viejas en el pasillo del sótano. No estaba en ningún plano de la casa. Nadie le había mencionado ese lugar. Alumbró hacia adelante. La escalera parecía no tener fin. Contó 15 escalones antes de llegar al suelo de cemento frío. El haz de luz recorrió las paredes húmedas hasta detenerse en un rincón. Entonces lo vio. Un niño pequeño, encogido contra la pared, con ropa sucia y desgarrada. Tenía el pelo largo y enredado. Sus ojos enormes la miraban con terror, como si ella fuera un fantasma. Estaba tan delgado que parecía que se iba a romper. María dejó escapar un grito ahogado. La linterna casi se le cae de las manos. El niño no se movió, solo la miraba temblando. «Dios mío», susurró María con la voz quebrada. Se acercó despacio, tratando de no asustarlo más. «¿Cómo te llamas, hijo?» El niño abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tenía los labios resecos y agrietados. Junto a él había un cubo de plástico, algunos envoltorios de galletas y botellas de agua vacías. En la esquina opuesta, una manta sucia. María sintió que las piernas le fallaban. Conocía esa cara. Todo el país conocía esa cara. Era Felicio, el hijo del señor Almeida. El niño que había desaparecido hacía 4 meses. Si esta historia atrapó tu atención hasta aquí, significa que merecemos tu like. Comenta con el nombre de tu ciudad. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. No olvides suscribirte para seguir recibiendo nuevas historias. 4 meses atrás, todo había comenzado como un día normal. Rodrigo Almeida era un hombre que lo tenía todo. Dueño de una cadena de hoteles que se extendía por todo el país, había construido un imperio desde cero. Pero nada de eso importaba tanto como su hijo Felicio. El niño era lo único que le quedaba de su primer matrimonio. Clara, su esposa, había fallecido de cáncer 2 años atrás. Durante meses, Rodrigo apenas podía levantarse de la cama. Fue Felicio quien lo mantuvo vivo, quien le dio razones para seguir adelante. «Papá, ¿vamos a pescar este fin de semana?», preguntaba el niño con esos ojos brillantes que eran idénticos a los de su madre. Rodrigo siempre decía que sí, siempre. Un año después de la muerte de Clara, conoció a Valentina en una gala benéfica. Era hermosa, elegante y parecía entender su dolor. Tenía 2 hijos de su primer matrimonio, gemelos de 9 años, llamados Bruno y Bárbara. Decía que también había enviudado. «La vida nos quitó a nuestras parejas», le dijo Valentina una noche, con lágrimas en los ojos, «pero nos dio una segunda oportunidad de ser felices». Rodrigo quería creerlo. Necesitaba creerlo. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima. Felicio fue el padrino. Parecía contento. Aunque a veces, Rodrigo notaba algo extraño en la forma en que su hijo miraba a Valentina. Como si tuviera miedo. «¿Todo bien, campeón?», le preguntaba. «Sí, papá», respondía Felicio, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Rodrigo pensó que eran celos normales. Un niño adaptándose a tener una nueva madre. Le dio tiempo. Decidieron mudarse. La casa donde había vivido con Clara tenía demasiados recuerdos. Valentina encontró una mansión antigua en las afueras de la ciudad. Era enorme, con jardines extensos y una arquitectura impresionante. «Demasiado grande», pensó Rodrigo, pero Valentina insistió. «Necesitamos un nuevo comienzo», dijo ella. Un lugar donde construir nuevos recuerdos. La mudanza fue en enero. En marzo, Felicio desapareció. Fue un martes. Rodrigo estaba en una reunión de negocios en otra ciudad. Valentina había ido a recoger a Felicio a la escuela, como siempre. O eso dijo. Cuando Rodrigo regresó esa noche, encontró a su esposa histérica en la sala, rodeada de policías. «¡Desapareció!», gritaba Valentina.
Salió de la escuela y nunca llegó al coche. Alguien se lo llevó. El mundo de Rodrigo se derrumbó en ese instante. Los primeros días fueron un infierno. La policía interrogó a profesores, a padres de otros alumnos. Revisaron las cámaras de seguridad. Había una grabación borrosa de Felicio saliendo de la escuela, caminando hacia el estacionamiento. Luego nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra, Rodrigo contrató detectives privados, los mejores del país. Ofreció una recompensa de 2 millones de reales por información que llevara a encontrar a su hijo. La cara de Felicio apareció en todos los canales de televisión, en periódicos, en vallas publicitarias por toda la ciudad. «Alguien tiene que haberlo visto», repetía Rodrigo una y otra vez con la voz rota. «Alguien tiene que saber algo», pero no había nada. Ninguna pista, ninguna llamada anónima que llevara a algo concreto. Era como si Felicio hubiera desaparecido del mundo. Rodrigo dejó de comer. Dejó de dormir. Pasaba las noches en el despacho, mirando fotos de su hijo, reproduciendo una y otra vez las imágenes de las cámaras de seguridad. Buscando algo que todos hubieran pasado por alto, Valentina intentaba consolarlo. «Tenemos que tener fe», le decía abrazándolo. «Felicio va a volver, te lo prometo». Pero había algo en su voz, algo que Rodrigo no podía identificar en ese momento. Algo frío. Lo que Rodrigo no sabía era que Valentina nunca había enviudado. Había abandonado a su primer marido cuando descubrió que no tenía dinero. Lo que Rodrigo no sabía era que Valentina había investigado su fortuna antes de acercarse a él en aquella gala. Lo que Rodrigo no sabía era que Valentina había planeado todo desde el principio. La mansión no había sido una casualidad. Cuando el agente inmobiliario les mostró la propiedad, Valentina ya había investigado su historia. Sabía que tenía un sótano secreto, construido por el dueño original durante la dictadura militar, un lugar para esconder documentos y personas si era necesario. Cuando recibió los planos originales de la casa después de la compra, los estudió con cuidado. Luego los modificó, eliminó toda referencia al sótano oculto y presentó las versiones alteradas a Rodrigo y a las autoridades. Nadie más sabía que existía ese lugar. El plan de Valentina era simple, pero cruel. Felicio era el único heredero de la fortuna de Rodrigo. Si el niño desaparecía, eventualmente sería declarado muerto. Y entonces sus hijos, Bruno y Bárbara, heredarían todo. No tenía que matar a Felicio. Solo tenía que esconderlo el tiempo suficiente. El día de la desaparición, Valentina recogió a Felicio en la escuela como siempre. Pero en lugar de llevarlo a casa, lo durmió con un sedante que había mezclado en un zumo. «Tómate esto, cariño», le dijo con una sonrisa. «Te va a gustar». Felicio bebió sin sospechar nada. 20 minutos después, estaba inconsciente en el asiento trasero. Valentina condujo directamente a la mansión. La casa estaba vacía. Los empleados tenían el día libre. Había planeado cada detalle. Cargó al niño dormido, bajó las escaleras secretas y lo dejó en el sótano. Había preparado el lugar días antes: una manta, agua, galletas, un cubo. Lo mínimo para mantenerlo vivo. Cuando Felicio despertó horas después, gritó hasta quedarse sin voz. Nadie podía oírlo. Las paredes del sótano eran demasiado gruesas. Valentina bajaba una vez al día, siempre cuando Rodrigo no estaba en casa. Le llevaba comida y agua. Nunca le hablaba. Solo dejaba las cosas y se iba. Al principio Felicio lloraba y suplicaba: «¿Por qué haces esto? ¿Dónde está mi papá? Por favor, déjame salir». Pero Valentina no respondía. Con el tiempo, el niño dejó de hablar. Dejó de llorar. Solo esperaba en la oscuridad, contando los días por las veces que ella aparecía. Arriba, en el mundo real, Valentina interpretaba el papel de la madrastra desesperada a la perfección. Lloraba en las entrevistas de televisión. Abrazaba a Rodrigo cuando él se derrumbaba. Organizaba vigilias con velas en la plaza principal. «No voy a parar hasta encontrarlo», decía ante las cámaras. «Felicio es como un hijo para mí.
La gente la admiraba. ¡Qué mujer tan valiente!, decían. ¡Qué madrastra tan dedicada! Solo Bruno y Bárbara sabían la verdad. Valentina les había contado todo. «Es por vuestro bien», les dijo. «Algún día me lo agradeceréis». Los gemelos tenían 9 años, pero eran lo suficientemente mayores para entender que lo que su madre hacía estaba mal. Pero también tenían miedo de ella. Siempre lo habían tenido. Así que guardaron silencio. Pasaron las semanas. Luego los meses. La policía empezó a perder la esperanza. Los detectives privados no encontraban nada. Las llamadas a la línea de ayuda disminuyeron. «Señor Almeida», le dijo uno de los detectives, «tenemos que considerar la posibilidad de que Felicio ya no esté». «¡No!», gritó Rodrigo. «Mi hijo está vivo. Lo sé, lo siento». Pero en el fondo, en un lugar oscuro de su mente, empezaba a dudar. Valentina veía cómo su esposo se consumía lentamente. Perfecto, pensaba. Pronto se rendiría. Pronto Felicio sería declarado muerto. Y entonces todo sería suyo. Lo que no sabía era que había cometido un error pequeño, insignificante. Había despedido a toda la servidumbre anterior a la desaparición de Felicio, diciendo que le traían demasiados recuerdos dolorosos. Contrató empleados nuevos que no conocían bien la casa. Entre ellos estaba María dos Santos, tenía 42 años. Era madre soltera de 3 hijos. Había trabajado como empleada doméstica toda su vida, limpiando casas de gente rica que nunca la miraba a los ojos. Necesitaba el trabajo. La paga era buena. No hizo preguntas. Su primer día fue hace una semana. La señora Valentina le dio instrucciones claras: limpiar la planta principal y los baños, no tocar el despacho del señor Almeida, no entrar en las habitaciones de los niños sin permiso, y el sótano, añadió Valentina mirándola fijamente, el sótano está cerrado. Ahí solo guardamos cosas viejas. No hay nada que limpiar, María asintió. No era su trabajo hacer preguntas. Durante días cumplió con su rutina. Limpiaba en silencio, tratando de no molestar. La casa era tan grande que a veces pasaba horas sin ver a nadie. El señor Almeida parecía un fantasma. Cuando lo veía tenía los ojos rojos e hinchados. María sabía lo del hijo desaparecido. Todo el mundo lo sabía. Le daba pena a ese hombre. La señora Valentina era diferente. Siempre perfecta, siempre controlada. Pero había algo en su mirada que ponía a María nerviosa, como si estuviera evaluando cada movimiento. Hoy, martes, los señores habían salido. Un viaje de negocios, había dicho Valentina. Volverían mañana. María estaba sola en la mansión. Estaba limpiando el baño de la planta baja cuando la cisterna se atascó. Necesitaba el desatascador, pero no lo encontraba. La señora Valentina le había dicho que los materiales de limpieza estaban en un armario cerca de la cocina, pero ese armario estaba vacío. María recordó haber visto otro armario en el pasillo que bajaba al sótano. Tal vez ahí estuviera, bajo las escaleras. El pasillo era largo y oscuro. La única luz venía de una bombilla débil en el techo. Encontró el armario, pero solo tenía cajas viejas y herramientas oxidadas. Buscó en la parte de atrás, moviendo las cajas. Fue entonces cuando notó algo extraño. Detrás de las estanterías había una corriente de aire. Frío, movió las estanterías con esfuerzo. Pesaban, pero logró apartarlas lo suficiente. Y ahí estaba, una puerta. Pequeña, de madera vieja, con un cerrojo simple. María se quedó mirándola. ¿Por qué había una puerta escondida? La curiosidad pudo más que el miedo. Abrió el cerrojo. La puerta crujió al abrirse, una escalera bajaba hacia la oscuridad. Buscó su móvil y encendió la linterna, y entonces bajó y encontró a Felicio. El niño la miraba con esos ojos enormes, aterrorizados. María se acercó despacio con las manos temblorosas. «Felicio», susurró. «Eres Felicio, ¿verdad?». El niño asintió levemente. Tenía lágrimas corriendo por las mejillas sucias. María sintió que iba a vomitar. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Cómo era posible que nadie hubiera oído sus gritos? Se arrodilló frente a él. «Tranquilo, cariño, tranquilo. Voy a sacarte de aquí».
Te lo prometo. Felicio abrió la boca. Su voz salió ronca, apenas audible. Ella me trajo aquí. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién, hijo? ¿Quién te trajo? Felicio la miró directamente a los ojos. Mi madrastra. María sintió que el mundo se detenía. Las palabras del niño resonaban en su cabeza como un eco interminable. Su madrastra. La señora Valentina, Dios mío, susurró María llevándose una mano a la boca. Dios mío, esa mujer. Felicio empezó a temblar más fuerte. María reaccionó. No había tiempo para el shock. Tenía que sacarlo de ahí. Vamos, cariño. Vamos arriba. Intentó levantarlo, pero el niño estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. María lo cargó en brazos. Pesaba casi nada. Era como cargar un saco de huesos. Subió las escaleras lo más rápido que pudo. Su corazón latía descontrolado. Cada segundo esperaba escuchar la puerta de la entrada abrirse, escuchar los pasos de Valentina regresando. Llegó arriba y llevó a Felicio directamente a la cocina. Lo sentó en una silla con cuidado. El niño se encogió inmediatamente, como si esperara un golpe. Tranquilo, tranquilo, le decía María. Nadie va a hacerte daño. Te lo juro, buscó en la nevera. Encontró leche, pan, jamón. Preparó un sándwich pequeño y se lo dio con un vaso de leche. Come despacio, sí, muy despacio. Felicio agarró el sándwich con manos temblorosas y le dio un mordisco. Masticaba con dificultad, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Las lágrimas seguían cayendo por su cara. María sacó su móvil. Tenía que llamar a la policía. Tenía que llamar al padre del niño. Pero sus manos temblaban tanto que casi no podía marcar. Entonces escuchó algo que le heló la sangre, el sonido de un coche entrando en el garaje. ¡No!, susurró. No, miró a Felicio. El niño había escuchado el mismo sonido. El terror en sus ojos era absoluto. Es ella, dijo con voz quebrada. Volvió. María pensó rápido. No podía dejar que Valentina los encontrara así. No sabía de lo que esa mujer era capaz. Si había sido capaz de encerrar a un niño durante 4 meses, era capaz de cualquier cosa. Escúchame, le dijo a Felicio, agarrándolo de los hombros. Vamos a mi coche. Está fuera. Voy a llevarte con tu papá, pero tienes que ser muy valiente, ¿me entiendes? Felicio asintió. María lo cargó otra vez y corrió hacia la puerta lateral de la cocina, la que daba al jardín. Su viejo Volkswagen estaba estacionado cerca de la entrada de servicio. Escuchó la puerta principal abrirse. «¿María?». La voz de Valentina resonó en la casa. «¿Estás aquí?». María no respondió. Salió al jardín y corrió hacia su coche. Abrió la puerta trasera y metió a Felicio, cubriéndolo con una manta que tenía en el asiento. «Quédate quieto. No hagas ningún ruido», susurró. Subió al asiento del conductor y giró la llave. El motor tardó un segundo en arrancar, un segundo que pareció una eternidad. Arrancó justo cuando Valentina salía por la puerta lateral. La mujer se quedó paralizada. Sus ojos se encontraron con los de María a través del parabrisas, y en ese momento María vio la verdad en su cara. Vio el pánico, la rabia, la locura. Valentina empezó a correr hacia el coche gritando: «¡Para! ¡Para ahora mismo!». María pisó el acelerador. El coche salió disparado por el camino de grava, levantando piedras. Por el espejo retrovisor vio a Valentina correr detrás de ellos, gritando como una loca, pero pronto la dejó atrás. María conducía con las manos aferradas al volante, temblando de pies a cabeza. Miró por el espejo retrovisor al niño. Felicio seguía escondido bajo la manta, pero podía verlo temblar. «Ya pasó, cariño», dijo con voz temblorosa. «Ya pasó». Buscó su móvil con una mano mientras conducía. Marcó el número de emergencias. «Policía», dijo cuando contestaron. «Necesito la policía. Encontré a Felicio Almeida. El niño desaparecido. Está conmigo. Necesito que me digan dónde encontrarme con ustedes». La operadora casi gritó del otro lado. «¿Qué? ¿Tiene al niño?». «Señora, ¿dónde está?». «¿Está bien?». «Está vivo. Débil pero vivo. Voy hacia la ciudad». Su madrastra. Ella lo tenía encerrado. Ella lo hizo. «Señora, escúcheme con atención. Diríjase a la comisaría central. Voy a avisar ahora mismo».
Está en peligro. María miró por el espejo. No había nadie siguiéndola. No lo sé, creo que no. Pero dense prisa colgó y condujo lo más rápido que se atrevió. El camino hacia la ciudad parecía interminable. Cada pocos segundos miraba a Felicio. «¿Cómo te sientes, hijo?» «Tengo miedo», susurró el niño. «Lo sé, yo también. Pero vamos a llevarte con tu papá. Él te está buscando. Nunca dejó de buscarte». Felicio empezó a llorar otra vez, pero esta vez era diferente. Era un llanto de alivio. 15 minutos después, María vio las luces de la policía. 3 patrullas esperaban en el estacionamiento de la comisaría. Cuando llegó, al menos 10 oficiales corrieron hacia su coche. Abrió la puerta trasera con cuidado. Un oficial veterano miró dentro y se quedó sin aliento. «Dios santo», susurró. «Es él, es Felicio». Una paramédica se acercó inmediatamente y cargó al niño con delicadeza extrema. «Tranquilo, pequeño. Estás a salvo ahora». «Estás a salvo». Se lo llevaron dentro de una ambulancia. María intentó seguirlos, pero un detective la detuvo. «Señora, necesitamos que nos cuente todo. Ahora mismo». María les contó. Les contó sobre el sótano secreto, sobre encontrar a Felicio, sobre cómo Valentina había regresado y tratado de detenerla. Los detectives se miraban entre sí, incrédulos. «¿La madrastra?», preguntó uno de ellos. «¿Está segura?» «El niño me lo dijo», respondió María con lágrimas corriendo por su cara. «Ella lo encerró. Durante 4 meses, Dios mío», murmuró el detective. «Necesitamos encontrar al padre. Y necesitamos una orden de arresto inmediata». Uno de los oficiales ya estaba en el teléfono. «Señor Almeida, soy el inspector Costa. Necesito que venga a la comisaría central inmediatamente. Es sobre su hijo». «No, señor, tiene que venir. Es urgente». «Señor Almeida, encontramos a Felicio. Está vivo». Del otro lado de la línea se escuchó un grito. Luego silencio. Luego sollozos. «Voy para allá», dijo Rodrigo con la voz rota. «Voy ahora mismo». Rodrigo estaba en su oficina cuando recibió la llamada. Durante un segundo pensó que era una broma cruel. Había recibido docenas de llamadas falsas durante estos meses. Gente que juraba haber visto a Felicio, que pedían dinero para dar información, pero esta era la policía. Y algo en la voz del inspector le dijo que era real. Dejó todo y corrió. No llamó a Valentina. No pensó en nada más que en llegar a su hijo. Condujo como un loco. Normalmente tardaba 40 minutos en llegar desde su oficina a la comisaría central. Lo hizo en 20. Cuando llegó, los oficiales lo estaban esperando. El inspector Costa se acercó a él. «Señor Almeida, su hijo está en la ambulancia. Los paramédicos lo están examinando. Está débil y deshidratado, pero está vivo». Rodrigo no escuchó nada más. Corrió hacia la ambulancia. Subió de un salto y allí estaba Felicio, su hijo. Su pequeño Felicio. El niño estaba acostado en una camilla con una mascarilla de oxígeno. Estaba tan delgado, tan pálido. Parecía tener la mitad de su tamaño, pero cuando vio a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá», susurró. Rodrigo se desplomó junto a la camilla. Agarró la mano pequeña de su hijo y la apretó contra su cara, sollozando sin control. «Mi niño, estás aquí, estás aquí. Papá, lo siento», lloraba Felicio. «Lo siento mucho». «No, no, no». Rodrigo le besaba la mano una y otra vez. «Tú no tienes que pedir perdón por nada. Nada de esto es tu culpa. Nada». La paramédica les dio un momento. Ella también tenía lágrimas en los ojos. «Señor Almeida», dijo suavemente, «necesitamos llevarlo al hospital. Tiene que ser examinado por completo». Rodrigo asintió sin soltar la mano de su hijo. «Voy con él. No me voy a separar de él nunca más». En la comisaría, el inspector Costa estaba coordinando la operación. Habían enviado 3 patrullas a la mansión de los Almeida para arrestar a Valentina. Pero cuando llegaron, la casa estaba vacía. Valentina había huido. Habían encontrado la puerta del sótano secreto abierta,
Bajaron las escaleras y vieron el horror con sus propios ojos. La manta sucia, el cubo, los envoltorios de comida, las marcas en las paredes donde Felicio había arañado, tratando de salir. Uno de los oficiales más jóvenes tuvo que salir. Vomitó en el jardín. ¿Cómo alguien puede hacerle esto a un niño?, preguntó otro oficial con la voz quebrada. ¿A su propio hijastro? Pusieron una orden de búsqueda inmediata para Valentina. Su foto apareció en todos los noticiarios. El país entero la buscaba. También arrestaron a Bruno y Bárbara. Los gemelos confesaron casi inmediatamente. Lloraban mientras contaban cómo su madre les había dicho todo, cómo les había amenazado para que guardaran el secreto. Sabíamos que estaba mal, sollozaba Bárbara. Pero teníamos miedo. Ella dijo que si decíamos algo, nos encerraría a nosotros también. Los servicios sociales se hicieron cargo de los gemelos. Rodrigo podría haber odiado a esos niños, pero cuando escuchó sus declaraciones, solo sintió pena. Ellos también eran víctimas de Valentina. En el hospital, los médicos examinaron a Felicio. Estaba desnutrido, deshidratado y tenía varias infecciones, pero iba a sobrevivir. «Es un milagro», dijo el médico jefe. «Otro mes así, y no lo habría logrado». Rodrigo no se movió del lado de la cama de su hijo. Le sostenía la mano mientras Felicio dormía, con una línea intravenosa en el brazo y monitores pitando suavemente. María fue al hospital a visitarlos al día siguiente. Estaba nerviosa. No sabía si el señor Almeida querría verla, pero cuando entró en la habitación, Rodrigo se levantó inmediatamente y fue hacia ella. «Usted salvó a mi hijo», dijo con voz temblorosa. «Usted lo encontró. Lo trajo de vuelta a mí». María empezó a llorar. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No», Rodrigo negó con la cabeza. «No cualquiera. Usted fue valiente. Arriesgó su vida. Esa mujer podría haberle hecho daño». Rodrigo la abrazó. Un abrazo largo, de gratitud infinita. «Nunca podré agradecerse lo suficiente», susurró. Nunca desde la cama Felicio había despertado. Vio a María y sonrió. Una sonrisa pequeña, débil, pero real. «Gracias, señora María», dijo con voz suave. María se acercó y le acarició el pelo con ternura. «De nada, cariño, de nada». 3 días después la policía encontró a Valentina. Había intentado cruzar la frontera con documentos falsos. La arrestaron en el aeropuerto. Durante el interrogatorio no mostró ningún remordimiento. «Hice lo que tenía que hacer», dijo con frialdad. «Mis hijos merecían esa herencia. Ese mocoso no era nada». El fiscal que llevaba el caso nunca había visto algo así. Una falta absoluta de empatía. Una maldad pura. «Va a pasar el resto de su vida en prisión», le dijo. Valentina se encogió de hombros. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. El testimonio de Felicio fue desgarrador. El niño, todavía delgado y pálido, tuvo que contar ante el juez cómo su madrastra lo había sedado, lo había encerrado, cómo pasaba los días en la oscuridad, contando las horas hasta que ella bajaba con comida. «A veces pensaba que nunca iba a salir», dijo Felicio con voz temblorosa. «Pensaba que iba a morir ahí. No había un solo ojo seco en la sala del tribunal». Valentina fue condenada a 30 años de prisión por secuestro, maltrato infantil e intento de asesinato. Nunca volvería a ver la luz del día como mujer libre. Los meses siguientes fueron difíciles para Felicio. Tenía pesadillas. Le daba miedo la oscuridad. No quería estar solo nunca. Rodrigo contrató a los mejores psicólogos infantiles del país. Poco a poco, con mucho amor y paciencia, Felicio empezó a sanar. Vendieron la mansión. Rodrigo no podía soportar estar en ese lugar. Compraron una casa nueva, más pequeña, con muchas ventanas y mucha luz. María se convirtió en parte de la familia.
Rodrigo le ofreció un trabajo permanente, pero no como empleada doméstica. Le ofreció pagar la universidad para sus hijos y le dio un puesto en su empresa. «Usted merece algo mejor que limpiar las casas de otros», le dijo Rodrigo. «Merece ser tratada con dignidad». María aceptó, con lágrimas de gratitud. Un año después, en el aniversario del rescate, Rodrigo organizó una pequeña celebración. Felicio había ganado peso. Su pelo brillaba otra vez. Sonreía con frecuencia. Estaban en el jardín de la nueva casa. Felicio jugaba con el perro que le habían regalado. María estaba ahí, con sus 3 hijos. Todos reían. Rodrigo miraba a su hijo y sentía que podía respirar otra vez. Había pasado por el infierno, pero su niño había vuelto. «Papá», lo llamó Felicio, «¿vamos a pescar este fin de semana?» Rodrigo sonrió. Esa pregunta que había temido no volver a escuchar nunca. «Claro que sí, campeón. Claro que sí». Felicio corrió hacia él y lo abrazó. Un abrazo fuerte, lleno de vida. «Te quiero, papá, y yo a ti, hijo, más que a nada en el mundo». Mientras los abrazaba, Rodrigo pensó en todo lo que habían perdido. 4 meses de la vida de Felicio, 4 meses de inocencia robada, la confianza traicionada. Pero también pensó en María, en cómo una mujer humilde, que solo estaba haciendo su trabajo, había tenido el coraje de hacer lo correcto, de arriesgar todo por salvar a un niño que ni siquiera conocía. Pensó en cómo la bondad todavía existía en el mundo, en cómo la luz siempre encuentra la manera de entrar, incluso en los sótanos más oscuros. Esa noche, después de acostar a Felicio, Rodrigo se quedó un momento en la puerta de su habitación, mirándolo dormir. El niño dormía tranquilo ahora, sin pesadillas. «Nunca más», susurró Rodrigo. «Nunca más dejaré que nadie te haga daño». Cerró la puerta con suavidad y bajó las escaleras. La casa estaba en silencio, pero era un silencio bueno, un silencio lleno de paz. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Rodrigo salió al jardín y miró hacia arriba. «Gracias, Clara», susurró al cielo. «Sé que estuviste cuidando de él. Gracias por traerlo de vuelta a mí». El viento sopló suavemente como una caricia, y Rodrigo supo, en lo más profundo de su corazón, que su familia iba a estar bien. Habían sobrevivido a lo peor. Habían encontrado el camino de vuelta a la luz. Y esta vez nadie se los iba a quitar. Fin.